Buenas tardes. En este programa de nuevo de reflexiones en Decisión Radio, vamos a abrir hoy otro capítulo de las series de temas que estamos haciendo en esta media hora diaria de los domingos. Vamos a hacernos unas cuantas preguntas respecto al sistema político que tenemos. Porque puede ser que creamos que estamos en un sistema democrático y no lo sea tanto. Puede ser que creamos que tenemos una constitución que nos protege y no lo sea tanto. Puede ser que estamos en un estado social y de derecho, estado democrático de derecho, dice la Constitución en el preámbulo, en el título preliminar más bien, y no lo sea tanto. Es decir, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en esta España que, según un ministro de Justicia, que dijo en el 2019, creo que fue, al inicio de la pandemia estamos en un proceso constituyente. Claro, el proceso constituyente da yuyu, porque fíjense ustedes lo que está pasando en Hispanoamérica con los procesos constituyentes. Está cambiando las reglas de juego. Estamos en un sistema político, jurídico, de derecho que esté al servicio de los ciudadanos, o a lo mejor estamos en un Estado de Derecho que está al servicio de quienes rigen el poder, quienes están al frente de la nación, que es una nación en descomposición, parece ser, porque tampoco está claro qué modelo de Estado territorial tenemos. Estamos un poco al albur de los caprichos y necesidades del señor presidente, que quiere perpetuarse. En fin, evidentemente no lo va a hacer. Creo yo, espero que la ciudadanía esté más despierta de lo que yo creo. Y en todo caso, pues hay que preguntarse muchas cosas. Dice la Constitución que esto es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, un Estado de derecho es todo Estado que tenga una función de Estado. Un Estado sin derecho no existe. El Estado hitleriano tenía derecho. El Estado franquista tenía un Estado de derecho, porque sin derecho no hay Estado. La cosa es que el derecho sea democrático. Por eso dice la Constitución Estado democrático y de derecho. Ahora, ¿estamos en un Estado realmente democrático y representativo donde se refleje la voluntad general, la voluntad de los ciudadanos? Se llama voluntad general. ¿Es un Estado realmente representativo en el sentido de representar lo que es la voluntad de los ciudadanos? Son grandes preguntas. Yo hoy tengo conmigo a un invitado que se llama Santiago Trancón. Ya le entrevistamos anteriormente con relación a su libro, España sentenciada pero no vencida, un gran libro, donde analiza las sentencias del Tribunal Supremo en relación al proceso y viene a decir, pues eso, es una sentencia chapucera. Creo que esa es la interpretación que yo hago. Ahora me lo aclarará entonces Santiago, que bueno, Santiago ya lo dije la anterior vez, pues es un doctor en filología románica, creo que es. Profesor de lengua y literatura durante 20 años en un instituto. También es asesor crítico de teatro. En fin, y desde el plano político, bueno, político, más que político, de respuesta social. Fue el redactor del Manifiesto de los 2300, allí por los años 80, años en que Terra Lliure, un grupo terrorista catalán, cuyo reflejo es la CUP, el de los TDR y todo esto, ahora, en el día de hoy, aunque como viene a ser en el País Vasco Bildu con respecto a ETA, pues él fue el redactor de un manifiesto que se firmó por Gil de los Santos, por mucha gente que luego, muchos de los cuales fundaron Ciudadanos.
En fin, es un hombre muy consciente de las necesidades que tiene el país y preocupado por la descomposición que tenemos en este momento, tanto jurídico como política, como un plano de unidad, que es lo que manda la Constitución. España es una nación que tiene como línea de partida la unidad de la nación, porque un Estado, una nación sin unidad, es un Estado fragmentario, una nación fragmentaria, nación de naciones, dicen algunos, qué barbaridad, nación de naciones, es como hablar de zapato de zapatos, esto no tiene sentido. Bueno, pero voy a pasarle la palabra a don Santiago. Santiago, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, que no me acuerdo si... Buenas tardes, es el día de la emisión, pero como esto está Exacto, grabado, ahora es buenas tardes también, por sí. favor. Hacía esa pequeña salvedad, o sea que los oyentes no se aclaren. Bueno, pues aquí estamos y lo primero, gracias Ernesto, porque, bueno, sabes mi admiración por tu labor, tu empeño, y de esas personas incombustibles, insobornables, que mantienen ahí la antorcha de la libertad y del pensamiento crítico y, en fin, lo que en definitiva un impulso de vida, porque hay que ligarlo con las ganas de vivir, el pelear con las cosas con las que tenemos que pelear, es por un impulso de vida que queremos compartir con mucha gente, ¿no? Ese es el fondo de, digamos, de lo que haces y yo te lo agradezco mucho y el poder hablar de lo que vamos a hablar. Planteas un tema interesantísimo que es el Estado, cómo está el Estado. Es decir, es una pregunta sobre la realidad política, social, económica, humana en la que estamos, ¿no? Y eso desde la perspectiva de que hay unas leyes, hay un orden que trata de configurar eh, las relaciones entre, en este caso, entre los ciudadanos españoles, para que ese Estado funcione plenamente en defensa de los intereses de todos, el interés común. Y en ese sentido, para tener una especie de linterna con la que ir enfocando todos los rincones oscuros de nuestra sociedad, nos viene muy bien el utilizar el texto de la Constitución para ir desmenuzándolo y comparándolo con la realidad, con lo que está ocurriendo y hasta qué punto la Constitución se está pervirtiendo y el reivindicar hoy ese texto constitucional puede ser una manera importante de poner un freno, una barrera al desmoronamiento de eso que decías, del Estado como la garantía en la que podemos ampararnos todos los españoles. Yo entraría un poco al hilo de lo que comentas. ¿Tenemos realmente soberanía? Es decir, mi opinión al respecto es que la soberanía se está descomponiendo. ¿Qué es soberanía? Para empezar, evidentemente soberanía es desde en España, desde la Constitución del... Ernesto, solo por iniciar, quitar un malentendido que hay. Vamos a hablar de la Constitución como el referente para analizar la situación de nuestro país en este momento. Pues conviene decir, frente a muchas opiniones que, en fin, se están difundiendo hoy de manera muy simplista, que nuestra Constitución no es democrática. Nuestra Constitución es fruto de en fin, una continuación de la dictadura franquista. Esto es lo primero que conviene desmentir. Efectivamente, la Constitución no fue el fruto de ninguna revolución, no caímos en esa manera de justificarlo, sería absurda. Fue un acuerdo. La Constitución es el acuerdo, un acuerdo entre los partidos políticos que querían responder a una demanda social de cambio de régimen claro. Y se fue, sí, de la ley a la ley. Pero, ¿qué pasó? Que después de ese proceso, lo que resultó fue un texto plenamente legítimo, democráticamente legítimo, que anuló por completo el régimen político anterior. En esto no hay que tener ninguna duda. La Constitución instaura un régimen político que nada tiene que ver con la dictadura ni con el pasado franquista. Y tiene toda la legitimidad. Fue aprobada y redactada con procedimientos escrupulosamente democráticos, aprobada por una inmensa mayoría de los votos, por ejemplo, en Cataluña más del 90% o en Madrid, de los votos emitidos,
Y eso da una legitimidad absoluta a la Constitución. Entonces, que todas las insinuaciones de anular lo que podamos decir sobre la Constitución, que partan de poner en duda ese origen, para mí son totalmente rechazables. Ya que anuló por completo el orden político anterior. Estamos en un orden político nuevo. Y ahora lo que hay que juzgar es criticar o analizar este orden político, sin necesidad de hacer referencia al pasado, sino al presente, que bastante tenemos para criticarlo sin necesidad de poner en duda, ya digamos, el texto constitucional. Esa quería ser una primera cosa que yo te quería comentar como punto de partida. Y luego me gustaría dos malentendidos que se han puesto en circulación respecto a la Constitución que a mí me parecen peligrosos y que no están nada justificados. Uno de ellos es cuando se dice que nuestra Constitución o nuestra democracia no es militante. Bien, esto lo he oído muchas veces, incluso aparece en los textos de las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pero nunca se han dedicado a explicar a ver qué significa eso. ¿Qué es eso de no militante? ¿Cómo que una democracia no puede ser no militante por esencia? Pues democracia o no es democracia. Pero lo de no militante, ¿qué quiere decir? Que es una constitución abierta, tolerante, que no es rígida, que todo esto cuando se habla de apertura constitucional, bueno, todo esto es unas valoraciones previas de la Constitución que también para mí son absolutamente rechazables. Que la Constitución tenga textos ambiguos y que tenga lagunas, eso es cierto, pero eso no la hace que sea ni apertura ni abierta a todo lo que, en este caso, abierta a lo que quieren los independentistas, los que quieren desmoronar el Estado y la nación, no está abierta. La Constitución no está abierta por eso. Y que no es militante en la defensa de la nación, tampoco es verdad. Dice claramente que hay una sola nación, tiene un solo territorio, es indivisible y la unidad y la igualdad entre todos los españoles. Es decir, los fundamentos de esa Constitución son impecables. No se puede de ahí deducir para nada eso de no militante, porque además no dicen que consiste eso de no militante el Tribunal Constitucional. Lo usan como una muletilla para decir, mira, dejamos a los independentistas que hagan esto y al final, pues bueno, no les condenamos por rebelión, sino por sedición, los sacamos de la cárcel en 2 días y no pasa nada, porque nuestra democracia es así de buena, así de estupenda, que permite todo este tipo de cosas. No, eso es una interpretación sesgada, absolutamente pervertida de la Constitución y que puede llevar y está llevando pues eso a lo que es más grave, de que si el Estado está fallando, porque la Constitución se está pervirtiendo y está amparándose en una interpretación sesgada, malintencionada y pervertida del texto constitucional, lo que está permitiendo ese desmoronamiento del Estado, de la realidad social y política, y ahí es donde entramos en ese debate, ¿no? Hasta qué punto no vale ampararse en la Constitución para justificar miles de cosas de las que están ocurriendo. Sin duda, sin duda. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Bueno, tanto es así que algunos nos la hemos jugado en el País Vasco, nos hemos jugado el tipo por defender la Constitución. Es decir, que de alguna forma sufrimos por 2 partidas doble. Una por la presión, la coacción, el ambiente coercitivo contra los que éramos constitucionalistas. Somos, vamos. En aquel momento, con más razón. Y por otra parte, por la desvirtuación que se está haciendo del texto constitucional. Esa deriva, pues hay que reclamar que se cumpla la Constitución, porque es que no hay otra forma de convivencia. Y abrir el melón de un nuevo proceso constitucional, como quieren algunos, pues es abrir el melón de la Segunda República. Y es una incertidumbre absoluta. Quienes hicieron esta Constitución, quienes pensaron en un sistema de convivencia, en la transición hicieron algo muy importante. Sin duda, poner en cuestión la transición creo que es poner en cuestión la paz que queríamos recuperar los españoles después de ese largo tránsito desde la Guerra Civil hasta el 78. ¿no? Hacer caso omiso de lo que pasó en la República, hacer caso omiso de lo que pasó en la Guerra Civil y hacer caso omiso del proceso de reconstrucción que supuso hasta llegar a la democracia por el propio sistema, esa reconciliación que se proclamó entonces por el propio sistema, renunciando a seguir el sistema político anterior,
Es decir, los propios, que el propio sistema se hizo el harakiri para abrirse en canal hacia la democracia. Eso es indudable. Quien cuestione eso es que es un ignorante. Ujú. Y ese es el problema, la gran ignorancia que hay ahora, donde por causa de quienes no quieren esto y quieren llevarnos a un sistema distópico, pues no se imparte en las escuelas, en los centros educativos, los valores constitucionales. No se enseña cómo fue la transición ni cómo superamos aquel enorme bache derivado de los años 30 del siglo pasado. Esto hace que no impide que seamos críticos con algunas partes del texto constitucional, como veremos, pero en conjunto, ya por hacer una valoración así inicial, la cantidad de textos, de artículos que contiene la Constitución que hoy no se están cumpliendo, ya sería suficiente para revalorizarla. Naturalmente luego están los textos ambiguos, los artículos confusos, en fin, que también están dando pie a algunas cosas, pero se contrarrestarían perfectamente con simplemente tener en cuenta muchísimo. Yo en mi libro señalo 20 y tantos artículos que simplemente tomados al pie de la letra harían cambiar radicalmente la situación actual del país, ¿no? Sin hacer interpretaciones ni nada, porque aquí entra un tema curioso. Claro, una Constitución, ¿qué es? Es un texto marco fundamental que hace los principios rectores de la Constitución. Ese es el nivel, digamos, de teórico inicial, pero luego está también lleno de artículos muy concretos donde especifican derechos y normas muy concretas que son insalvables, que no se pueden saltar. A veces se confunde un nivel con el otro, intencionadamente, pero no, una Constitución tiene que ser las dos cosas, tiene que crear un marco de principios rectores generales, como la justicia, la verdad, la igualdad, la libertad, etcétera, que son, claro, grandes principios, pero eso no impide de que luego se concrete en normas y en un texto que no necesita ningún tipo de interpretación, que hay que respetar. Entonces, mi gran debate con todas estas cosas es que esos artículos que son incuestionables no se cumplen, no se cumplen. Y aquí es donde viene el gran problema, que es que el Tribunal Constitucional, que es el encargado de que esos artículos queden claros y se cumplan, aquí ahí nos topamos con un problema gravísimo, porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en gran parte en un poder constituyente. Más que interpretar, lo que hace es dar una lectura totalmente nueva que en el fondo es constituyente. Es decir, que pervierte el sentido literal de los principios esos que no se pueden entender de otra manera más que al pie de la letra, y sin embargo empieza con la función de interpretar. Y claro, en lo que son normas claras no cabe ninguna doctrina ni ninguna interpretación. El Tribunal Constitucional no está para hacer doctrina, como a veces se cree. No, lo que tiene simplemente es que aplicar los principios y las normas que están claramente en la Constitución y decir esto sí y esto no. Y punto. Esto de acompañarlo de sentencias de 1000 folios a veces, ¿esto qué es? ¿Pero en qué se ha convertido un tribunal constitucional? No, señor, usted me diga, estas manifestaciones, estos actos y tal, ¿son constitucionales, sí o no? No, pues fuera, y se acabó. No necesito tener 800 folios hablando de la libertad, de la democracia no militante, de que si la apertura constitucional, que si no sé qué, que si no sé cuál, tragándose todo el marco ideológico normalmente de los independentistas, que son los que están detrás de todo ese juego, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional desde sus inicios ha entrado en esa peligrosísima deriva de quererse legitimar él a sí mismo. No, si lo que tienes que legitimar es la Constitución, no a ti mismo. Y entonces cada sentencia está como queriendo complacer a todo, a derecha, izquierda, al centro y tal, y entonces se hacen unas sentencias rocambolescas donde están plagadas, digamos, de ese principio de perversión de su función. No es normal, claro, eso da pie a que haya sentencias que duren 10 años en elaborarse. Pero bueno, ¿eso qué es? ¿Pero en qué cabeza cabe que pueda haber sentencias que tarden 10 años en elaborarse? ¿Entiendes? Claro, nos hemos acostumbrado a todo esto con un respeto que, bueno, está justificado. Yo también
en cierto modo en el libro trato de explicar de que se entiende un poco que esta reverencia que se ha tenido a los altos tribunales, a la élite judicial con sus sentencias, hombre, estaba justificado en un momento porque pues, salíamos de una dictadura, si encima no nos fiamos de los jueces a ver dónde vamos a parar, y era complicado. Pero claro, una cosa es el respeto a la institución como tal, que se le merece, pero otra cosa es quedarnos ciegos, mudos, mancos, cojos ante las sentencias que dictan y cayendo en una especie de censura y de autocensura que no nos ha llevado a nada bueno y les ha permitido, digamos, a los altos jueces, al tribunal, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, los tribunales superiores de justicia, el Consejo Superior, es decir, la élite judicial que está absolutamente encamada con el poder económico y político, que ahí ya ni se distingue. Y ahí es donde yo creo que hemos pecado de ingenuos. Y yo creo que hoy es el momento ya de exigirle a los jueces su responsabilidad y entrar un poco por esta vía. Así que ya ves que hablar de la Constitución vamos abarcando un terreno o ampliando la perspectiva a donde yo creo que están el meollo de los problemas. Naturalmente los partidos políticos, su actuación, todo lo que ocurre, pero luego está este otro poder ahí que está en medio, que es fundamental para hacer lo que vamos a hacer, esta revisión del texto constitucional sin prejuicios, sin orejeras, sin falsos respetos a los tribunales, porque son ciudadanos responsables como nosotros. Es que yo voy a hacer un parangón, una especie de comparativa entre lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Inglaterra con el presidente de Inglaterra, de Reino Unido, el señor Johnson, que está cuestionado por su propio partido en este momento, por una parte de su partido. Y la gente de su partido está, oye, emite de una vez que ha metido la pata hasta el cogote. Y simplemente ha sido por una fiesta que ha hecho. O sea, que fíjate, si aquí hiciéramos lo mismo por las barbaridades que se están haciendo por parte del actual gobierno. Y eso pasa porque allí el sistema electoral, el sistema representativo es distinto que aquí, radicalmente distinto. Prima más el electo que el partido. Entonces, desde el punto de vista de democracia, es mucho más puro el sistema democrático anglosajón que el nuestro, por cuanto que aquí se prima más al partido, a la estructura, que a los individuos. Es decir, el mandato imperativo, por ejemplo, que está prohibido en el artículo 67.2, pues es lo que rige el Parlamento. Es decir, ahí no se vota por la conciencia. Ahí hemos visto el caso Cayetana, en fin, hay muchos casos. No se vota por la conciencia de cada representante para ser fiel a su mandato, a su compromiso con el elector, sino en su fidelidad al jefe que rige la dirección de ese partido. Entonces, desde ese plano, todo lo demás se pervierte, porque el jefe del partido, todos tendemos a ser dictadores. Cuando tienes el poder, tu deseo preferente es mandar sin que nadie te controle ni te vigile. Entonces, claro, eso lleva a que se ha adulterado el poder judicial por las tensiones y necesidades de los partidos políticos, cuando tendría que ser un poder independiente, y el legislativo pende del ejecutivo sin tener capacidad propia de hacer sus propias leyes en función no de las necesidades del ejecutivo, sino en función de las necesidades de la nación. Entonces todo gira alrededor de las necesidades de un señor que está al frente del ejecutivo, y eso ha pervertido todo el proceso de división de poderes, de sistema representativo, para que realmente los ciudadanos sean partícipes de las decisiones políticas y los partidos sean un instrumento, no un fin en sí mismos. Y eso yo creo que es lo que condiciona todo lo demás. Sí, hay una interpretación, ¿no?, de la Constitución, de la función de los partidos, que le da mucha importancia a la Constitución, pero claro, eso no permite lo que está ocurriendo, porque dice claramente que tiene que ser un sistema que funcione internamente con un sistema democrático riguroso. Y si aplicamos simplemente este principio a los partidos, vemos que de democracia interna nada. Hay fidelidad Ninguno. al clan, caudillismo. Incluso al que voy yo tampoco. Si es que no es así. Entonces, claro, a partir de ahí, luego el gran poder que han adquirido los partidos, que han absorbido
vamos, a todo el Estado. Entonces se confunde el gobierno con el Estado y el gobierno con el partido y el partido con el líder con el caudillo y el caudillo que se monta una camarilla de intereses alrededor, con lo cual si en esa especie de ejercicio de reducción de lo general a lo particular se acaba efectivamente en una estructura que se parece mucho más a un sistema totalitario que a otra cosa. Eso está claro, empezando por el funcionamiento interno de los partidos. Eso hay que abordarlo, naturalmente había que abordarlo definitivamente y desde luego todo a lo que lleva todo eso, ¿no? Y por eso, hombre, el volver a la Constitución y a leerla con cierto interés y profundidad, pues ayuda mucho no sé, a regenerar el pensamiento, porque fíjate, la Constitución empieza en el preámbulo diciendo que la nación española es claramente el primer sintagma de toda la Constitución es la nación española, y nación con mayúscula. Y dice también que la soberanía recae sobre el pueblo español, no sobre el pueblo catalán, el pueblo vasco, el pueblo tal, no, es sobre el pueblo español. Exactamente, es que eso es, digamos, un fundamento tan sólido, tan claro, que no se puede tergiversar de ninguna otra manera, ¿no? La soberanía recae sobre el pueblo español y de él emanan todos los poderes del Estado. No emana de los senadores, no emana de los partidos, no emana de las cortes, no emana es de la voluntad soberana del pueblo y además pueblo español. Nación española y pueblo español están en mayúsculas en el texto constitucional en el inicio. Porque antes de la Constitución y antes de todo está la nación española. La nación española es el pueblo español que expresa su voluntad y en eso radica la soberanía. Claro, esto dice, es un principio tan general. Este es de los principios, que es general, pero es absolutamente concreto. Es insoslayable. Quiere decir, no puedes tomar decisiones que no sean con la voluntad mayoritaria del pueblo español, las que afectan a toda la nación. Y hay una sola nación. No hay más. Todo lo demás sobra. Entonces, claro, ese fundamento digamos, de la Constitución, nada más leerlo, debería estar presente constantemente, como para que no haya ninguna interpretación de ningún otro tipo, ¿no? Después ya se habla de los principios esos generales, de la justicia, la seguridad, el bien común, que naturalmente todo el mundo lo entiende. Son principios suficientemente generales como para que sirvan de barrera a cualquier interpretación contraria a la libertad, a la justicia, a la seguridad. Todos lo sabemos muy bien cuando se conculca la justicia, la libertad, la seguridad, el bien común. No hace falta grandes, en fin, ser expertos y teóricos y haber estudiado grandes carreras para saber muy bien qué significan estas palabras y cómo en la práctica perfectamente sabemos cuándo se cumplen y cuándo no. Por eso... Es curioso que en el artículo 3, porque esto es importante, para mí es un elemento fundamental, porque es la clave de bóveda del sistema, que precisamente los nacionalistas lo han entendido bien, que era esta clave de bóveda de la unidad. Por eso lo atacan. Dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado, evidentemente, como el inglés en Inglaterra, el francés en Francia, es de sentido común. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Sin embargo, no tienen el deber de conocer las lenguas autonómicas, porque las lenguas autonómicas luego dice que son un derecho. Es decir, dice, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con los estatutos y es un patrimonio cultural, pero no dice que se pueda establecer la obligatoriedad del resto de las lenguas, sino que es un derecho. Y en esto engarza también porque lo decía la Constitución del 31, que hablaba de que a nadie se le podrá obligar a conocer una lengua autonómica. Decía literalmente así. Por ir entrando en algunos artículos, el artículo 3, efectivamente
es un ejemplo de cierta ambigüedad, pero solo con una mala interpretación, bueno, no una mala interpretación, sino una tergiversación de lo que dice incluso el texto, que es ambiguo, se puede llegar a eso, a obligar a alguien a una lengua que no es la única lengua común, a obligar ni a hablarla, ni a conocerla, ni a usarla, por supuesto. Eso rebasa por completo el texto. Pero de todas formas, en ese texto a mí hay cosas que, bueno, por poner algún sentido crítico, que sí se nota que ahí fueron fruto de cierto, no diré cambalache, pero sí cierto enjuague para complacer a los independentistas. Y por eso lo dejan un término de ambigüedad un poco que lo podíamos perfectamente corregir. A mí me gustaría simplemente que dijera, en lugar del castellano es una lengua española, no, el castellano no es una... El castellano ya por sí mismo, digamos, se puede usar en términos coloquiales y no muy rigurosos, pues identificar castellano y español, pero no son lo mismo. Claramente, incluso aquí cuando se dice y cómo se utiliza por los que la han introducido en el texto constitucional, es pensando que es una lengua más. Eso es. El castellano es una lengua más de las muchas lenguas españolas que hay. Eso es totalmente y radicalmente falso. En el debate constitucional del 31 hubo un debate muy Y interesante. allí lo aclararon, allí no se dejaron engañar. Allí no se anduvieron con ambigüedades. Sí, hay Unamuno que tuvo una acción muy importante, pues claramente lo dijo, ¿no? Ustedes, si quieren desarrollar las lenguas regionales de tal, hagan con ellas y fin, lo que quieran. Pero aquí la única lengua común que hay y una lengua oficial común a toda España es el español y se debe asegurar su conocimiento y su enseñanza en toda España sin ninguna duda. Bueno, el llamarle castellano como una lengua española más es una manera de equipararla, pues el castellano es como el catalán, como el gallego, como el euskera, y como no se sabe cuál, porque claro, no dice cuántas son esas lenguas españolas, ni cuáles son. Deja la puerta abierta a todas las que, en fin, quiera cada uno definir, ¿no? Y luego incluso habla de modalidades lingüísticas, ya como otra fórmula, habla lenguas españolas y modalidades lingüísticas. Ahí hay una ambigüedad total, porque ¿qué? ¿El asturiano es una modalidad lingüística? No, en sentido estricto, Cántabro. claro. Hay que reivindicar el cántabro. Claro, Es entonces terminar todo en U. depende de cómo esto es igual que con el sexo, ¿no? Pues depende de cada uno cómo se defina, pues ya está. La realidad no es la que es la que yo digo que es. Entonces, si el asturiano, el cántabro, el pastuezu, yo qué sé, el de mi pueblo es una lengua, pues ya está, una lengua española más, porque Burro. yo lo siento yo y lo vivo yo así. ¿Qué más quiere usted, no? El principio de la subjetividad por encima de cualquier criterio mínimamente objetivo. No, las lenguas son una cosa objetiva, son instrumentos de comunicación y tienen unas leyes, tienen una formación, tienen una historia, tienen una utilidad y eso no depende de lo que se me ocurra a mí en este momento, ¿no? Y, sin embargo, dejar la puerta abierta ahí a eso de modalidades lingüísticas y lenguas españolas de una manera absolutamente abierta, eso conducía a lo que estamos ahora, ¿no? En sentido estricto, lengua española solo hay una, que es el español. Los otros son lenguas de España, lenguas habladas en España, pero no son lenguas españolas. Primero, porque, entre otras cosas, vete a decir tú a un catalán que el catalán es una lengua española. Es el primero el que lo niega, ¿no? Y vete a decirle a un vasco que el euskera o el vasco es una lengua española. No, precisamente no española, porque nosotros no somos españoles y la utilizamos para defender que no somos españoles, con lo cual algunos dirán, no, es que eso es una manera entonces de obligarles a que se sientan. No. Porque le digas que el euskera o el gallego es una lengua española, los gallegos tal independentistas, separatistas, no se van a sentir más acogidos y además, mira, ya estamos reconocidos como tal. No. Todo eso son maneras confusas de no abordar el problema que debía de ser siempre. El español es la única lengua oficial del Estado. Y punto. Es que además este es un tema que parece baladí, pero no lo es porque es el caballo de Troya para la descomposición. ¿Por qué? Porque es el sistema de selección del profesorado que se convierte en comisario político. Ya sé lo que está pasando en Cataluña y en el País Vasco. En el País Vasco, el mapa de representación sindical ha cambiado 180 grados, ha ido de un extremo al otro.
Y ahora, ¿sabes quiénes son los que representan a los profesorados? LAF, que es el sindicato de la mano de, o sea, el brazo sindical de ETA, el ASTV, que es el brazo sindical de, sobre todo del PNV, y Steilas, que es un sindicato que nació pues de MK, LKI, no sé, o sea, todos los troscos del mundo mundial y todos los que querían reventar la Constitución en los años 80. Entonces, porque creían que eso pues es lo que has contado antes, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a que se está constituyendo un sistema educativo desmembrado totalmente, además que no respeta en absoluto ni las leyes ni las sentencias. Lo estamos viendo ahora con el caso del 20%, el 25% de la enseñanza en castellano, ¿no? Y se está creando verdaderos antros de adoctrinamiento a consecuencia de la lengua. La lengua es el caballo de Troya. Está claro que ahí es... Y en esto la Constitución está bien que diga que se tiene el deber de conocer y el derecho de usar. Vamos a ver, son dos cosas distintas. El deber de conocerla es una cosa. ¿Y por qué se dice el deber de conocerla? Que todos los estados lo tienen. Pues porque estás obligado a conocer las leyes y no alegar luego que como no conocías esa lengua, pues tú no has podido cumplir. Es decir, es un requisito imprescindible para que el ciudadano pueda defender sus derechos, el que pueda conocer la lengua oficial. Y el Estado debe asegurar a todos los ciudadanos que conozcan esa lengua. Lo debe asegurar realmente porque es una manera de defender sus derechos frente al Estado que se va a expresar en español. Pero eso es una cosa, el deber y luego el derecho a usarla naturalmente cuando quiera y como quiera. Pues sobre todo en relación con el Estado y con la defensa de sus derechos. En el ámbito privado es otra cosa, no hay ninguna obligación de hablarla. Es lo que quiero decir. No es una lengua que te imponga, la Constitución obliga a hablar español. No, cada uno habla la lengua que le da la gana. Tiene claro esos niveles, digamos, porque estamos hablando de deberes ciudadanos y de relación del ciudadano con el Estado. Y la lengua está en función de eso. Lo que ya pertenece al ámbito privado ya es otra cosa. Cada uno habla y usa la lengua que le dé la gana, ¿no? Pero oficialmente la única que tú debes conocer para poderte relacionar con el Estado y con los derechos de los ciudadanos es esa, y el única que tienes el derecho a usar en esa relación es esa lengua. No puede haber 10, 12, 20 y cada uno en cada sitio una, porque entonces eso no se aseguran, digamos, la función que tiene la lengua oficial. Luego, el uso de la lengua tiene que estar sometido a otras normas y leyes de economía, de desarrollo, de libertad, donde ahí no tiene para nada que intervenir el Estado, no tiene que intervenir el Estado. La única salvaguarda que este artículo hace es que efectivamente las otras lenguas pueden ser estudiadas, defendidas, aprobadas, en fin, promocionadas, en fin, como manifestaciones de libertad cultural y de expresión cultural particular. Pero el Estado no tiene nada más que hacer ahí. No tiene que establecer, ni mucho menos, que tengas que aprender el catalán, o el euskera, el gallego, o el pastuezo. Eso no lo puede hacer el Estado, de ninguna de las maneras. Eso es rebasar y convertir a esas lenguas en lenguas oficiales del Estado. Y es que no son lenguas oficiales del Estado. No, pueden ser lenguas respetables y que se pueden usar incluso en el ámbito oficial, pero no hay ninguna obligación de un ciudadano a tener que conocerlas y usarlas. Sin embargo, en las leyes de educación y del uso de la normalización, no sé, en el euskera me parece que también, pero en Cataluña está claro, tienes ya la obligación de conocerlas y la obligación incluso de usarlas. Incluso cuando uno busca un trabajo y quiere y tal, si no sabe atender a un cliente en catalán, pues ya no puede adquirir ese trabajo. Pero bueno, ¿qué es eso? Eso no puede ser, solo puedes exigirle la lengua, en todo caso, la lengua común, que es el español. Pero en fin, este tema daría mucho para sí. Fíjate la importancia que tiene esto, que en el país está haciendo un cambio de ley, están creando las bases para una nueva ley. Yo comparecí en el Parlamento hace poco como experto, uno más de los que pasaron por allí. Y intentan
acabar con los 3 modelos lingüísticos, la A, B y C. Perdón, y D, quiero decir, la C no existe. Entonces, quieren poner el D, que es todo en inmersión, es como en Cataluña. De hecho, ahora han ido la consejera de Educación y alguien más, han ido a Cataluña para ver cómo es el sistema catalán, que no hace falta ir, porque es evidente. O sea, es un modelo de inmersión total y no se permite el castellano como vehículo de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, quieren ver cómo instauran ese sistema, porque ya Bildu está exigiendo que el español salga de las aulas. Esto ya ahora mismo, el sistema educativo actual, en el modelo D, dicen que no capacita para adquirir la lengua con una competencia de uso adecuada. Es decir, instrumentalmente, a efectos culturales, etcétera, se quedan muy, muy escasos de recursos. En el modelo de inmersión total, tal como está. Y se está generando un problema de comprensión verbal brutal en el que los alumnos no entienden lo que leen. Es una situación diglósica. Es una lengua que contraviene el contexto ambiental, que no tiene nada que ver con las aulas. O sea, por ejemplo, en Álava, la mayor parte del territorio, casi la totalidad, el castellano es la lengua de uso habitual en el 90% de la población. Dejémoslo en el 85%. Uno me dirá, no, hasta el 15%, bueno, 15% hablan habitualmente en euskera, vale, dejémoslo así. Pero claro, estamos creando una situación artificial. No tiene nada que ver las aulas con la realidad social. Y eso que genera unos problemas de fracaso escolar en los alumnos, bueno, pues no lo resuelven, a sabiendas de que eso se está produciendo, porque cuando yo intervine en el Parlamento, salvo Amaya, nadie me preguntó, nadie me replicó, nadie me contravino, nadie dijo, usted se equivoca. Todo el mundo dijo, sí, bueno, aceptamos que... Bueno, todo el mundo no dijo nada, vamos, pero supongo que al no decir nada sentían con el planteamiento de que se está generando un problema grave de tipo escolar. Pues les da igual. Sí, luego la relación entre este artículo y luego su proyección en la enseñanza es una de las lagunas y uno de los frentes claramente donde se confirma eso que decíamos, donde la Constitución pues no se cumple, no se tiene en cuenta para nada, porque hay que relacionar esto efectivamente con todo lo que tiene que ver luego con la educación, con el desarrollo individual, donde la lengua es un factor fundamental. Y efectivamente el retraso en el desarrollo cognitivo personal y el dominio de la lengua que se está provocando con todas estas políticas de exclusión del español es tremendo. Es un daño irreversible, irreparable a los niños, ¿no? El negarles su capacidad de desarrollo intelectual, afectivo, humano, mediante el cercenar el contacto con su lengua materna. Desde la guardería, ¿no? Es un tema de esos, bueno, de una deriva fundamental de la defensa de este artículo, ¿no? Pero dentro de este artículo hay una cosa que sí te quería comentar yo también, que efectivamente hay, quizás hecho con buena voluntad, ¿no? Cuando se habla de los pueblos de España, donde se habla de las distintas culturas, de las distintas manifestaciones culturales, de todo como un patrimonio común y no sé qué. Todo eso está muy bien, pero se ha sacado de contexto en la medida en que yo echo de menos el que no se diga algo fundamental, que vamos a ver. Las partes no son el todo, como decir, y lo común no es simplemente la suma de las partes. Es decir, España no es un agregado de catalanes, vascos, asturianos, castellanos, en fin, todos esos ya constituidos como pueblos, como no sé qué y tal. No es la suma de todo eso, por mucho que se diga. No, es ser español, es ser ciudadano de un Estado democrático con igualdad de derechos. Lo común no es simplemente respetar todas esas pequeñas partes y meterlas todas en un cajón y decir, esto es España. No quiere decir que se nieguen esas realidades que son pues tradicionales, de toponímicas, de concepto, de identificación, de tradición, todo eso está muy bien. Pero es que no es, digamos, sumando todo eso, agregándolo, cómo se constituye España. No, España se constituye porque tiene una constitución democrática y un Estado democrático que asegura la igualdad y la libertad entre todos los españoles. Y
lo diferenciado, que es lo particular, no es lo mismo que lo común. Lo común es ontológicamente es algo distinto, es lo que quiero decir. Que no se puede, claro, a veces se dice, no, España es diversa, es magnífica, es estupenda, porque aquí somos de todos y esto y no. Bueno, seamos como seamos, lo importante no es eso. Lo importante es que somos ciudadanos con unas leyes y unas normas y unas relaciones comunes que nos permiten precisamente el construir un bien común, que es propiedad de todos. Y defender, digamos, lo particular no tiene sentido cuando se hace en oposición a lo común. Y aquí se juega un poquito con esa especie de ambigüedad conceptual donde todo lo particular es bueno por sí mismo. ¿No? Depende. Será bueno para el particular, para el que viva y disfrute de eso y tiene todo el derecho a hacerlo, pero no lo exportes eso como si fuera igual a un bien común. El bien común, en este caso, es el español. Así de claro. El bien común es lo que nos une y es lo que nos da derecho e igualdad de oportunidades a todos los españoles, vivas donde vivas y tengas, pues eso, los mismos derechos, las mismas obligaciones, un mismo sistema sanitario, un mismo sistema educativo, una protección civil y una defensa común asegurada en todas las partes del territorio. Es decir, todo lo que es común, que es mucho más que lo particular. Claro, es que lo común se dice así de pronto, pero que es propiedad de todos. El suelo es propiedad de todos. No hay fronteras interiores. El derecho de propiedad se extiende desde el primero al último español. Y no por ser catalán, vasco y tal, tienes derecho a propiedad sobre ese territorio particularizado y segmentado como si fuera una parte que se va a unir voluntariamente con el todo. No. Porque claro, cuando no le da la gana de unirse, pues entonces dice, no, me separo. Ya está. No, es que no tienes derecho a eso. La concepción es radicalmente distinta. Por eso yo digo que me interesa subrayar lo de nación española, lo de pueblo español, lo de voluntad popular, lo de Estado democrático y de derecho, que eso prevalece sobre cualquier otro tipo de otra prosa que habla de los pueblos de España, las modalidades lingüísticas, las otras lenguas, en fin, todo eso, que está a un nivel distinto, ontológicamente distinto a lo que es el Estado como tal. Y ahí hay una pequeña confusión en los textos estos, en los artículos del preámbulo y incluso en este artículo tercero, que efectivamente están ahí. No tiene ninguna importancia si no hubiera gente que está aprovechándose de esa pequeña grieta y la está ampliando y hace pues eso, que desaparezca el español o que desaparezca lo común y la nación y el Estado y la soberanía, etc. Claro, eso es el salto mortal que no tiene nada que ver con el texto constitucional, claro. Hablando de esto, ya que estamos hablando de nacionalismos y de separatismos, ¿no fue un grave error la 19 primera de la Constitución que habla de que se preservan los derechos históricos de los territorios forales? Eso es tremendo. Que es tremendo. Es lo peor que tiene la Constitución, de otras cosas. Y yo creo que es el talón de Aquiles del propio sistema que se ha extendido pues, a todos los sistemas, a todo el resto de las comunidades. Claro. Consagra la expresión derechos históricos, lo cual es absolutamente insostenible. Los fueros, ¿qué fueros? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Dónde no hay fueros? ¿Y dónde no hay fueros? Todo eso es enormemente ambiguo, pero claro, se sobreentendió que ahí era defender lo que quisieran los vascos y los navarros, y punto. Y luego el cupo, pues como nosotros nos dé la gana. Claro, eso es una cierta perversión, porque claro, en la Constitución está puesto ahí coletilla un poco, y ahí es donde el Tribunal Constitucional sí que debía poner freno. Es decir, mire, derechos históricos, sí, es una expresión que sirve para proteger esto y tal, pero punto. De ahí para allá, no. Pues que además, derechos históricos, ¿qué territorio no tiene derechos históricos? O sea, claro, es absurdo. No se puede hacer una diferencia, porque entonces esto está reñido con el artículo 14 de la Constitución, que dice que la esencial igualdad de todos los españoles. Sí, hay muchos artículos donde prevalecen totalmente sobre eso porque son inconfundibles.
igualdad ante la ley, igualdad sin ningún tipo de privilegio ni diferencias, en fin, los iremos viendo un poco más literalmente. Pero por no salirnos de estos primeros artículos, no tenemos obligación de aclarar un poquito el artículo 2, donde habla de la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es obligado que nos metamos con esto porque aquí ha sido otra de esas... digamos, búsqueda de cierto consenso cogido por los pelos, cosido ahí con hilvanes, pero que en el fondo pues introduce ambigüedad, porque de ahí tampoco se deduce en fin, ninguna solución catastrófica, ¿no?, al tema de los independentistas, ni se les legitima para nada. Pero no obstante, crea una ambigüedad que debía haberse evitado. O por lo menos, quiero decir, el término nacionalidad, tal como está empleado ahí, es ajeno al español. Tradicionalmente tiene en la Constitución otro uso, nacionalidad, que es el que todo el mundo entiende, ¿no?, que es referido al derecho de pertenencia a una comunidad política como es el ser español, tener la nacionalidad española. Que eso hay un artículo, pues que sí, el artículo 11, donde se habla de la nacionalidad española en este sentido, es decir, aquello que otorga a unos ciudadanos pues derechos y obligaciones dentro de una nación, en este caso dentro de España, ¿no? Vale, es el uso normal en el que seguimos utilizando el término nacionalidad para decir consigue la nacionalidad, doble nacionalidad o pérdida de la nacionalidad. Perfectamente entendible. Ese es el sentido predominante y único y el más importante del término nacionalidad. Cuando se utiliza en el artículo 2 el término nacionalidad, no tiene nada que ver con esto. Con lo cual hay que empezar a pensar a ver a qué se refiere. Y en la práctica se ha querido decir como una especie de eufemismo o de pseudo término equivalente a nación. Y así lo han interpretado muchos. Desde luego, este vicio viene de origen, porque ya Roca, uno de los fundadores de la Constitución, entendió que nacionalidad y nación era lo mismo. Para él ya incluso hablaba de nación de naciones. Es decir, cuidado que esto ya viene de sus orígenes. Pero claro, era la opinión particular del Roca, que no sé, pero se coló ahí y dio lugar a esa ambigüedad. Y esa ambigüedad, claro, que hoy algunos incluso la utilizan pues para decir eso, que lo de nación de naciones está aquí, que no se inventa, que es constitucional y por tanto, que como dice ahora el nuevo ministro de no se sabe qué, de universidades o del analfabetismo, o de defensa del analfabetismo, el nuevo que tenemos, habla del derecho a autodeterminación y que se haga un referéndum ya. Cuando un propio ministro de universidades tenemos metido defendiendo eso, nos da un poco la gravedad de la situación, ¿no? Que alguien desde el Consejo de Ministros pueda estar diciendo esto. Y algunos pues incluso echan mano de esta ambigüedad de autonomías de las nacionalidades y regiones. En la práctica, nacionalidad no se puede entender en el sentido de un sustituto de la nación, sino que es simplemente intentar diferenciar como una región con más derechos que las demás, ¿no? Y ahí es un terreno peligroso donde quizás no hemos, en este caso el Tribunal Constitucional y los partidos políticos tal, no han sabido poner una barrera. Es decir, mira, eso como máximo se puede entender en sentido cultural, de que sí, de que tienen una lengua, una cultura, unas tradiciones y punto. Y no hay más. Y no hay más. No tiene ningún valor normativo ni político el término nacionalidad, ni lo puede tener. Al menos eso fue una torpeza meter ese término. Supuesto, total, ¿no? Fue una cesión más pues para llegar a un consenso. Dalmacio Negro lo calificaría como la dictadura del consenso, porque hay cosas sobre las que no se puede consensuar. Exacto. Que son fundamentales, ¿no? que son estructurales. Y todos los problemas que tenemos de aplicación de la Constitución en sentido de respecto a su espíritu y su literalidad, su texto, pues derivan de esa torpeza a la hora de dos conceptos que están mal definidos. Pues yo no sé si esta primera parte la dejamos aquí,
porque luego podríamos entrar... Por curiosidad, porque ya que estamos con los primeros artículos, me llama mucho la atención un artículo, y esto nos sirve para hacer una reflexión más general, el artículo 4, donde habla de la bandera española y tal, lo que sea, donde dice claramente, las comunidades autónomas dice que utilizarán sus propios símbolos o banderas o enseñas, dice, junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sánchez quitó la bandera española en un acto oficial, me acuerdo, para los independentistas y puso la bandera catalana? Es que esto es tremendo. Y decir, ¿cómo es posible que no haya habido, claro, una denuncia pública? Sé que esto está incumpliendo el artículo 4.2 de la Constitución. Y además aquí hay un tema penal, que es quemar la bandera... Increíble, ¿no? Quemar la enseña de española es es un ultraje al sentimiento colectivo. Tendría que ser delito. Totalmente, pero cuando hay un artículo de la Constitución que se ha encargado de decir eso, ¿cómo puede haber cientos de ayuntamientos que prescindan? ¿O cómo un señor presidente del gobierno retire la bandera española en un acto oficial para colocar la bandera catalana? Pero claro, esto es una gravedad tremenda, y esto es un ejemplo claro de lo que decíamos, cómo la Constitución, si se aplicara en sentido estricto, vamos, los artículos que no son interpretables para nada. ¿Qué interpretación puede haber a este? Ninguna. Aquí la técnica esa de interpretación de la interpretación para hacer decir lo que no dice el texto constitucional es imposible. Por eso dijo que hasta qué punto leer la Constitución con espíritu constructivo y de encontrar pues, elementos de cohesión que son imprescindibles en el momento en que estamos, pues lo podemos hacer sin que nos impida que podamos analizar esas ambigüedades que estamos viendo también. Pero para mí priva y es más importante lo defendible de la Constitución que las posibles críticas que podamos hacer, justificadas, pero que no invalidan. Digamos que el edificio está sólidamente bien construido. Naturalmente tiene pues, el tejado en algunos sitios sin tejas, alguna pared derribada, una ventana sin cristales, pero bueno, todo eso sería perfectamente reparable si hubiera voluntad de arreglarlo. El edificio como tal es sólido y ahí está. El que quiera verlo y defenderlo, pues tiene argumentos más que de sobra para no tolerar todo lo que está ocurriendo. Esto es un ejemplo más de las muchas cosas que podemos encontrar en la Constitución. Podríamos quizá cerrar esta primera parte y luego esta primera parte dará para 2 capítulos. Y luego seguimos en otra sesión de dos emisiones, porque claro, esto es una grabación, señores oyentes de Radio Decisión Radio. Claro, yo grabo y luego edito y hago una especie como de sastre que voy haciendo partes del traje, ¿no? Por trozos y voy emitiendo pues, según cada parte, según cada capítulo. El patrón está bien hecho, los patrones están bien hechos del traje. Entonces, seguiríamos desbrozando la Constitución para denunciar. Es una especie de... Yo creo que esto es como una especie de queja o denuncia de que algo tan querido por los constitucionalistas como era nuestra Carta Magna es la casa la que tenemos, porque sin Carta Magna no tenemos casa. Estamos al albur de las decisiones arbitrarias de los poderes, que en este caso son los partidos políticos que hacen lo que les viene en gana, ¿no? Y eso es el camino para la anomia, para la anarquía y para el despotismo y la tiranía al final. Y entonces tenemos que defender nuestra Constitución porque es el marco de nuestras libertades. Si no hay Constitución, no hay libertades ni derechos. Entonces, eso es lo que pretendemos con este programa que vamos a ir secuenciando en el tiempo pues, en diferentes emisiones. De momento nos quedamos con esta primera parte y luego otro día grabamos otra vez Santiago. Muy bien, Ernesto, estupendo. Aquí seguimos.